Hola a todos, ¿cómo están? Damos Le damos la bienvenida a todos a la Masterclass Interactuar con Sentido, la ciencia de conversar con máquinas en la era de la IA generativa, donde profundizaremos de la mano de nuestro expositor Patricio Encina en cómo nos relacionamos hoy con los sistemas de inteligencia artificial y qué implica esta interacción para la comunicación, la opinión pública y el ejercicio profesional. Patricio es doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especializado en ciberperiodismo y ecosistemas móviles. Es investigador y estratega con amplia trayectoria en la intersección entre tecnología, medios y opinión pública. Además, es autor del libro ¿Por qué ChatGPT no me pesca? Y pionero en la divulgación de la inteligencia artificial generativa aplicada a la comunicación. Patricio, te damos la bienvenida y te dejamos para que puedas comenzar tu presentación. Les recordamos que cualquier duda que tengan sobre la presentación la pueden ir dejando en el chat y la revisaremos al finalizar la presentación de Patricio. Bueno, Tania, muchas gracias por esa presentación. Eh, yo les vengo a hablar sobre lo que implica la inteligencia artificial. Hoy día estamos en marzo, ya empezando este mes de marzo de 2026, y estamos a casi un año justo de lo que ha sido este boom de la inteligencia artificial. Entonces el título es más o menos nos invita y lo que vamos a tratar de hacer es reflexionar lo que ha sido este año de esta masificación de los modelos de inteligencia artificial generativa en nuestras vidas, sobre todo, ¿ah? En nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en todo en todos los ámbitos, digamos, de cómo nos ha impactado esta llegada de la inteligencia artificial a este mundo y esta masificación. Así que la pregunta de partida, digamos, ¿aprendimos a conversar con la inteligencia artificial? Esa es como la provocación inicial. Cuando yo doy estas charlas, una charla online, digamos, pero en general el año pasado me tocó dar muchas charlas por todo el país y yo partía con esta pregunta, digamos, y les preguntaba a la audiencia si quién había usado algún modelo de inteligencia artificial en la última semana. Y ahí, bueno, todos, la mayoría levantaba la mano, en un 90% de la audiencia había levantado la mano, o sea, muchos. Bueno, entonces yo hacía la siguiente contrapregunta, decía, ¿y quiénes de ustedes cree que la está usando a plena capacidad, digamos, o sacándole todo el provecho que puede implicar? Y ahí, claro, se disminuía del 90% de que estaba usando los modelos de inteligencia artificial, bajaban la mano, digamos. Entonces, hay un tema de alfabetización urgente. Mucha gente está usando inteligencia artificial, mucha gente eh, ha escuchado también sobre este tema, pero no sabe muy bien cómo incorporarla a su vida personal o su vida profesional. Por lo tanto, eso es lo que intentamos buscar con esta charla. Vamos a estar viendo también algunas cosas que les van a ser útiles en su día a día de uso. ¿M? Obviamente, el mundo cambió y cambió muy, muy, muy rápido. Esto de la apertura de los modelos de inteligencia artificial generativa datan de recién del año 2022. No es algo nuevo para el mundo. La inteligencia artificial se viene estudiando desde hace muchos años. A mediados del siglo XX ya habían los primeros estudios sobre inteligencia artificial, pero el 2022 es el hito cuando ChatGPT libera su primer modelo al público, y ahí se empieza todo este proceso acelerado, muy, muy, muy acelerado. Hoy en día tenemos 800 millones de personas que usan ChatGPT cada semana. Esa es una cifra que quizá nos impacta de entrada, digamos, porque es casi el 10% de la población mundial, es harto, digamos. Eh, y el hito que lo cambió todo cuando yo les explicaba que se cumple un año ocurre en marzo del 2025, o sea, hace un año, cuando se libera ChatGPT, genera esta posibilidad de generar imagen a través de la herramienta, y yo sé que todos ustedes también lo hicieron, digamos, este tren de convertir una imagen al estilo Estudio Ghibli. ¿M? Entonces todos empezaron a subir estas imágenes de estilo ilustración de Estudio Ghibli, y eso provocó un boom, digamos, de inteligencia artificial generativa
que dejó salió del laboratorio, como pongo ahí, sale de este nicho que era muy de estudio para convertirse en un fenómeno masivo. Y no solamente tecnológico, es un fenómeno cultural también. La velocidad de adopción es sin precedente. Millones de usuarios se sumaron a usar a ChatGPT en horas, digamos. Y la pregunta cambia, digamos. Ya no era algo de ciencia ficción como todos pensamos. ¿Existirá la IA? Sino que la pregunta que todos nos hacíamos, ¿qué puedo hacer con esto ahora? ¿Qué puedo lograr? Y aquí está esta línea de tiempo que muestra lo rápido y vertiginoso que ha sido este boom de la inteligencia artificial generativa. El 2022, como les decía, en noviembre del 2022, se abre por primera vez ChatGPT para los usuarios y se logra un récord histórico, digamos, de los 100 millones de usuarios en 2 meses. Cosa que, por ejemplo, ahí aparece en la diapositiva, 75 años tardó el teléfono en lograr los 100 millones de usuarios. Lo mismo pasó con Instagram, por ejemplo, que también se demoró mucho más tiempo. Esto se logró en 2 meses solamente. En marzo de 2023 ya aparece ChatGPT 4, el razonamiento multimodal. En enero del 2025 viene la respuesta asiática, por así decirlo, con DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, que provocó ahí estos vaivenes bursátiles, porque, por ejemplo, la gran compañía Nvidia de los procesadores perdió mucha plata en un día por este anuncio y lanzamiento. 700 millones de imágenes en 9 días del momento Ghibli, y estamos hoy en día en 2026 con quizás los modelos más avanzados que hemos tenido hasta el momento, que es un Cloud 4.6 o ChatGPT 5.2, por ejemplo, que ya permiten generar tareas completamente autónomas y muy complejas además. ¿Y por qué estoy acá? Esto es como la provocación o el motivo por el cual estoy acá. Yo llevo, en 2024 yo empecé a meterme y a usar ChatGPT en especial. Y mi mamá, que es profesora de educación básica, que bueno, se jubiló este año, yo la incentivé, le decía, mamá, usa esta herramienta, esta ChatGPT, para que te ayude a planificar tus clases o a hacer tus clases, digamos. Y claro, mi mamá, muy entusiasta con la tecnología también, empezó a intentar usar ChatGPT y un día me escribe por WhatsApp y me dice, oye, ¿sabéis que esta cuestión no me pesca? Y esa frase me quedó dando vueltas, porque quizás es la frase que mucho también en conversaciones con amigos y en las charlas que me ha tocado dar, pasa mucho, digamos, que la gente a la hora de interactuar o enfrentarse con un modelo de inteligencia artificial queda con la sensación que no obtiene los resultados que esperaba, digamos. Pero me fui dando cuenta también que eso no es un problema de los modelos de inteligencia artificial, sino que también tiene que ver cómo nosotros pedimos. Y ahí nace lo que es este proyecto de este libro, porque ChatGPT no me pesca, que es un libro que lancé el año pasado, eh, que ya está casi agotado, digamos, saqué 2 ediciones agotadas, digamos, de como cuento mi experiencia de cómo he ido implementando la inteligencia artificial en mis labores profesionales, incluso personales, y cómo he ido conversando también con mi mamá, con gente que quizás no es nativa digital, pero que también es entusiasta y le interesa, digamos. Entonces, a lo que voy es que, bueno, descubrí en estas conversaciones que el problema de mi mamá no era tecnológico, no era que no supiera manejar la herramienta, no supiera ingresar a ChatGPT, sino que más bien era un tema que es muy humano, que es la conversación o la manera de cómo enfrentamos a las máquinas. Nos enseñaron o venimos preseteados a pedirle a las máquinas o buscar en máquinas, por ejemplo, los buscadores. Eso es como nuestro seteo eh, de fábrica, por así decirlo, pero nadie nos ha enseñado a cómo conversar con las máquinas. Eso es una diferencia muy, muy grande. Entonces, la tesis central del libro es que esto no es un tema de herramientas, sino que yo lo traigo al tema de las comunicaciones. Es un tema que es mucho más humano, como les decía, es un tema de conversación, de mejorar la conversación, de mejorar de cómo nosotros pedimos.
y obtenemos mejores resultados. Por lo tanto, estamos viendo esta paradoja del boom, digamos, porque los modelos hoy en día, 2026, a marzo de 2026, son exponencialmente mejores a lo que nosotros empezamos a usar el año 2023, 2024, 2022, incluso los más pioneros, digamos. Hoy día los modelos razonan, comprenden mejor la ambigüedad de los prompts que nosotros generamos, y generan contenido mucho mejor. Pero aún así, con todo esto, digamos, los resultados, como digo yo, siguen siendo ahí nomás. O sea, como que la gente todavía se siente como que no está muy conforme. La mayoría pasan por algunas cosas, por ejemplo, lo usa como buscador todavía. ¿Mm? O sea, te metí a ChatGPT y inicia una búsqueda muy de Google, digamos, pero no de una conversación. Por lo tanto, se genera esta como frustración inicial, ¿ya? Entonces, el problema, insisto, no es hoy en día la máquina, no son los modelos, sino es cómo nosotros nos enfrentamos, el idioma, entre comillas, que nosotros usamos para hablarle a la inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí yo planteo lo urgente que es esta nueva alfabetización digital. ¿M? Así como en los 90 aprendimos a usar computadores, los que nacimos en los 90, imagino que la audiencia habrá personas que también nacieron ya con los computadores, incluso con los teléfonos móviles ya en su mano, digamos. En los 2000 aprendimos a navegar en Internet, para los que somos de esa época. En 2010 aprendimos a sobrevivir a las redes sociales y a incorporar también los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes. Y hoy tenemos que aprender, digo entre comillas, porque es algo que también es una característica muy humana, es a conversar con la inteligencia artificial. ¿Mm? Entonces, eso de cuando digo aprender es súper paradójico porque nosotros en general conversamos con personas, digamos, todos los días conversamos, nos relacionamos, pero esto es relacionarse con modelos o robots o máquinas. Por lo tanto, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para que no nos sentamos tan mal al respecto, digamos. La IA no es un buscador, como les digo, no responde a palabras claves, sino que responde a contextos, a intenciones y a conversaciones. Eso sí es súper importante, no a palabras claves como a telégrafos, como nos relacionábamos con los buscadores. Tampoco hay que decirlo, nadie nos enseñó a hablar con máquinas, a interactuar con este tipo de modelos. No hay un manual, digamos. O sea, se han intentado, hay mucho, hoy día nos metemos a redes y hay mucha gente enseñando, qué sé yo, pero en general cada uno va aprendiendo a rascarse con sus propias uñas, digamos, aprendemos solos en esto. Y obviamente el problema, en resumen, no es la máquina, sino que es cómo nosotros nos comunicamos. Hoy día todos usan casi todos. Por ejemplo, hay varios estudios que se citan acá, el 88% de las empresas hoy en día reconoce usar la inteligencia artificial para alguno de sus procesos. Sin embargo, hay un estudio que igual es preocupante. En general, el 95% de los pilotos de IA que se implementan en las empresas no tienen un retorno medible en cuanto a lo que más le importa a la empresa, que es el retorno económico, digamos. En un estudio del MIT y de Nanda que estudia 300 iniciativas corporativas, digamos, y dice, bueno, de estas iniciativas el 95% no está dejándole ningún retorno a la empresa. El 42% el año pasado, el 2025, abandonaron los proyectos, digamos, los dejaron de lado al ver este tema, los dejaron abandonados, y un salto muy grande respecto al 2024, que ya había un 17% de empresas que ya estaban abandonando estos proyectos o pilotos, digamos. Entonces, por lo tanto, la brecha no es tecnológica, porque las herramientas están. Hoy día la brecha puede ser humana. Y hay una de las conclusiones que a mí más me llama la atención de este estudio del MIT y del NANDA. Dice, la IA es 20% algoritmo, o decir, o modelo, o plataforma, y 80% reorganización humana. O sea, todo va en cómo las organizaciones humanas adoptan estas nuevas herramientas. Y para hacer esto también, obviamente, vamos a reflexionar y hacernos las preguntas de los mitos que aún existen respecto a la inteligencia artificial. Una de las reflexiones que quizás me hacía es sobre
Humberto Eco, que falleció en el año 2016, y él, el 2015, hablaba de las redes sociales. No sé si le han escuchado nombrar de la invasión de los imbéciles, digamos, que él hablaba de estas hordas de personas que podían opinar en redes sociales al igual que y tenían el mismo parlante o la misma amplificación que un premio Nobel, por ejemplo. Entonces, yo me preguntaba un día así, ¿qué pensaría Humberto Eco si usted estuviera vivo, digamos, y viera este fenómeno de la inteligencia artificial generativa? Entonces, revisando y repasando la obra de Humberto Eco, él hablaba en el año 1964, sacó un libro que se llama Apocalípticos versus Integrados, o Apocalípticos e Integrados, digamos, donde él repasa en esa época del año 1964 de cómo se iban adoptando, por ejemplo, en ese tiempo la televisión, los cómics y todos esos eh, fenómenos de la cultura popular, digamos. Entonces él planteaba que habían dos corrientes a la hora de adoptar, por ejemplo, el tema de la televisión o el tema de los cómics, por ejemplo. Hablaba de los apocalípticos, que tenían una posición mucho más pesimista respecto a estas tecnologías, y los integrados que asumían o incorporaban de mejor forma estas herramientas. Y lo mismo se puede aplicar hoy en día con respecto a la inteligencia artificial. Y todos conocemos, por ejemplo, al amigo apocalíptico o al colega que dice, no, que la IA nos va a quitar el trabajo, no nos va a dejar pensar, o ya va a evitar que pensemos tanto, se roban los datos o no se puede confiar en ella, que hay mucho de esto, digamos, también. Y también están los integrados que son más entusiastas, digamos, y que se meten a usar estas herramientas y verifican y complementan, adaptan su conversación, o sea, como que la asumen como suya, digamos. Entonces, respecto ahí, les hago la pregunta, ¿dónde se posicionan ustedes? ¿Dentro de los apocalípticos o los integrados? Yo me siento, en lo personal, estoy más tirado a los integrados, pero también con sus aprensiones, obviamente. No creo que haya que asumirla como verdad todo lo que aparece en lo que es los modelos de inteligencia artificial. Y esto es una de las grandes críticas que se hace, así como que yo la he escuchado en muchas ocasiones. Con la IA ya no vamos a pensar. Eso pasa con mucha gente que dice, bueno, vamos a incorporar esta herramienta que hace todo, entonces por lo tanto nuestra capacidad de pensar se va a eliminar. En cuanto a mi experiencia personal, yo siempre les digo, así como, ¿me volví más flojo con la inteligencia artificial? Para nada. Yo digo que incluso soy más productivo porque tengo más tiempo para hacer más cosas. O sea, como que puedo generar tareas, por ejemplo, las tareas repetitivas, que todos los días, todos tenemos, digamos, todos tenemos en nuestros trabajos, en nuestras labores, tenemos tareas repetitivas que nos podemos pedir o apoyar en la inteligencia artificial para hacerlas más rápido y tener más tiempo para hacer otras cosas. Pienso menos, yo creo que todo lo contrario, contándoles mi experiencia personal. Yo creo que tengo una herramienta más poderosa como nunca para concretar ideas que se van ocurriendo. Yo creo que todos tenemos hoy día ideas que se nos ocurren, pero teníamos ciertas tapones como para llevarlas a cabo. Hoy día esas excusas ya se van diluyendo con el tema de los modelos. Y aquí hay un estudio bien interesante que entre Harvard y la consultora BCG, que estudiaron a consultores con IA. Y las conclusiones que dice este estudio es que el 12% de los consultores hicieron más tareas completadas, lograron tener 12% de tareas más completadas. Le hicieron 25% más rápido, eso es súper importante, o sea, como que ganamos tiempo y nivel hacia arriba, o sea, en la calidad del trabajo, incluso los consultores con menos calidad lograron subir su calidad de trabajo, digamos. Hay un pero, que es la confianza ciega. ¿Y eso de quienes creyeron sin cuestionarse los resultados de la inteligencia artificial? Bajaron en 19 puntos su precisión, o sea, tuvieron más errores. Por lo tanto, una de las cosas que es importante a la hora de incorporar estos modelos es reconocer o conocer los límites que tienen eso, y también saber que se puede equivocar. Eso es fundamental, no creer
en lo que dice tal cual, digamos. Porque muchas veces, y es la gran discusión que tenemos hoy en día en el mundo académico, digamos, y quienes hacemos clases con los o relacionamos con alumnos que están estudiando, digamos, tanto en los colegios, en las universidades. Dice, bueno, los alumnos usan la inteligencia artificial, lo vamos a ver más adelante. Hay un 86% ya de estudiantes que están usando la inteligencia artificial activamente para hacer sus trabajos o sus tareas. Pero el problema que se ha generado el debate es que, claro, no hay un cuestionamiento, se copia y se pega, digamos. Eso es lo que no tenemos que hacer, digamos. Porque hoy en día, además, con el avance de los modelos de inteligencia artificial, se nota. Se nota mucho cuando se genera un resultado o un producto con inteligencia artificial que está copiado y pegado. Se nota. Entonces, hay que ir conociendo estos límites también y incorporarlo también como una habilidad importante. Y aquí yo siempre, esto yo en todas las charlas que doy, yo doy esta recomendación. No hay que casarse con ningún modelo, porque todos me preguntan, bueno, ¿cuál es el modelo definitivo? ¿Cuál es el que debería usar? ¿O cuál me recomienda? Digamos, yo digo, bueno, no te recomiendo uno en particular, te los recomiendo todos, digamos, o te recomiendo explorar en todos, porque todos tienen una particular o una fortaleza que el otro no tiene, digamos. Entonces, eso es súper importante. Entonces, yo me, me armé mi ecosistema personal con diferentes herramientas que me permiten hacer diversas tareas. Por ejemplo, Cloud, que me permite hacer textos, planillas y análisis de documentos más extensos, digamos. ¿Ah? El chat GPT hoy en día es como la llave suiza, la navaja suiza, digamos, que hace de todo, pero generalmente no hace bien todas las cosas. Por lo tanto, es una herramienta que te saca de apuro en el momento y yo la uso generalmente para hacer imágenes, imágenes que es muy buena haciendo imágenes y en el uso generalista también para hacer consultas y cosas así. En Gemini o Gemini, como dicen, es muy buena con la edición de imágenes. Tiene esta herramienta Nano Banana que permite hacer esta edición de imágenes como si fuera un Photoshop, por ejemplo. La DeepSeek, que es de la inteligencia artificial china, es muy buena en tema de la programación. Tiene una API muy barata y es muy buena en las tareas repetitivas, digamos. Eso es fundamental. Notebook LM o Notebook LM, digamos, que es de Google también, es una herramienta muy útil para estudiar, digamos, o para analizar documentos propios. ¿M? Eh, Ahí les voy a hacer una demostración de Notebook LM, de cómo la he usado y cómo he ido avanzando también esta herramienta que la encuentro muy potente. Y muchos de ustedes que me imagino que están en el entorno laboral hoy en día, están usando Copilot, que es de Microsoft. Hoy día muchas empresas están incorporando Microsoft en sus entornos corporativos, por lo tanto, Copilot es la herramienta, digamos, que también es muy buena para el tema corporativo, el tema de cartas, el tema de documentos en sí, es muy buena. Pero, en resumen, no recomiendo en general casarse con ningún modelo. Cada uno, como dice ahí, tiene su territorio y su particularidad. Por lo tanto, ahí la invitación es a ser curiosos, a investigar, a probar, sobre todo, porque hoy día no tenemos este temor en el pasado que cuando nosotros iniciamos, no sé, pues, usando un computador en los 90, por ejemplo, siempre está el temor de arruinar el computador, de borrar todo. Estaba siempre ese miedo, digamos. Ahora no, pues ahora nada se borra, todo queda en la nube, por lo tanto, tenemos la oportunidad de investigar y de meter mano para poder seguir mejorando nuestras capacidades. Ahí yo mencionaba recién el tema corporativo. En el tema corporativo también me tocó conversar y sobre todo esto les va a interesar mucho a las personas que están hoy día trabajando en empresas, digamos. Eh, el gran problema de las empresas es el temor a la filtración de datos. Hoy día eh, hay muchas empresas o muchos eh, eh, dirigentes, gerentes de empresas que tienen el temor de incorporar la inteligencia artificial
por posibles filtraciones de datos. Es decir, por ejemplo, me dice, oye, yo estoy compartiendo información confidencial con una herramienta que a lo mejor puede filtrarse o puede ser usada para entrenar un modelo y revelar toda mi información. Por lo tanto, eso tiene como frenado también el tema corporativo. Y hoy día el 70% de trabajadores usa la inteligencia artificial no aprobada por su empresa, lo que le llaman el Shadow AI, digamos. O sea, la adopción ocurre igual, el trabajador la usa, pero en las sombras, digamos. O sea, no la usa igual, aunque no esté aprobada por la jefatura. Eso es un tema complejo, digamos. O sea, los trabajadores van mucho más rápido que las empresas. Eh, También hay otro problema, que las organizaciones eligen, se decantan siempre por una herramienta. Por ejemplo, lo que pasaba con Copilot. Cuando tú contratas Microsoft, te casas con Copilot, pero te pierdes la posibilidad de ir haciendo otras cosas como en cloud o en Notebook LM, etcétera. Pero eso seguramente va a ir cambiando con el tiempo cuando a medida de que de estas problemáticas se vayan conversando y se vayan adoptando. Por lo tanto, la idea es conocer bien los modelos y saber cuándo complementarlos. ¿Ah? Es criterio, no obediencia, o sea, no darlo como por hecho cada cosa que nos diga la herramienta. Y vamos a al acto 3 que llamamos la tesis y el método, digamos. Aquí voy a ir contando de cómo, a partir de esta introducción, he ido generando métodos que quiero compartir con ustedes para que lo vayan aplicando y lo vayan conversando en, en su vida diaria, digamos. La conversación, vuelvo al inicio, digamos, la conversación con la IA es importante. Como nosotros le pedimos a los modelos de inteligencia artificial, sea cual sea, digamos, es central. El 2023, cuando partían estos modelos, los primeros modelos que aparecían, era necesaria para que funcionara. O sea, como yo, los prompts o cómo yo me comunicaba con estos modelos era muy necesario. En 2024, cuando yo estaba escribiendo el libro, esto mejoraba los resultados, ¿ya? Hoy en día los modelos están tan avanzados que hoy día los modelos pueden compensar esta falta de contexto o falta de información, pero hoy en día conversar o hablar bien con la IA es una ventaja competitiva. Puede ser la diferencia que te destaque dentro de tus compañeros incluso. Entonces, la comunicación o cómo nos comunicamos con estos modelos es lo que nos separa de los resultados mediocres de los resultados extraordinarios, como les digo yo. O sea, como obtener mejores resultados es como nosotros se los pedimos. Y sigue siendo, la conversación sigue siendo un pilar. Hay un estudio, el más grande que se ha hecho hoy en día respecto a prompts, digamos, que lo hizo el MIT, el Stanford y la Universidad de Maryland el año pasado. Se participaron 1.893 personas y se analizaron 18.000 prompts, digamos, harto. Y una de las conclusiones que aparecen dentro de este estudio es que, claro, el 50% de la calidad del resultado depende del modelo, pero el otro es cómo le hablas, cómo le pido, cómo estructuro el prompt, ¿ya? Y esto no se trata de ser ingeniero en prompt, ni mucho menos, sino que es como lograr mantener una conversación. Y entonces, como yo digo, no es manejar una herramienta, sino que es estructurar mejor cómo nos comunicamos. Por lo tanto, hoy día yo hago esta separación del usuario promedio de inteligencia artificial con el que llamamos power user, digamos. El usuario promedio escribe prompts vagos y cortos, como les decía, como si estuviéramos haciendo una búsqueda en Google, digamos. Se frustra y eso pasa también. Hay un 75% de personas que se ingresa por primera vez a un modelo de inteligencia artificial y lo abandona porque no recibe lo que espera en su primera búsqueda. Se piensa en general que uno apretando un botón, el modelo lo va a hacer todo de inmediato a la primera y no es así, digamos. Esto se genera a través de una conversación. Bueno, este usuario promedio acepta respuestas genéricas, lo que le decía de los estudiantes, que ponen así, hazme el trabajo de tal materia y la copian tal cual, digamos. Eso es aceptar una respuesta genérica, sin siquiera revisarla. Usa la IA como un buscador y confía a ciegas sin verificar lo que dice la IA. En cambio, el power user, el más entusiasta,
obviamente se esmera mucho más, le da un contexto mejor, le explica el rol que tiene que asumir, la acción, el número de los resultados, itera, es decir, insiste, conversa, refina la conversación con el modelo, exige resultados más específicos, dialoga con la IA como si fuera un colega o un compañero de trabajo. Y obviamente esto es fundamental, verifica y complementa con criterios, ¿ya? No solamente se trata de aceptar ciegamente lo que nos da la inteligencia artificial, sino que también importa el criterio humano, sobre todo. Y aquí yo entro en lo que, hablando del criterio, yo hablo del chamullo digital, ¿ya? El chamullo digital es lo que los expertos llaman las alucinaciones, ¿ya? Las alucinaciones en lo técnico y en lo formal, pero yo le digo el chamullo. ¿M? Y es porque la IA o la inteligencia artificial se inventa datos, se inventa citas, se inventa fuentes y con una confianza que ya se quisiera cualquier político. O sea, son de frentón muy chamullentos. ¿Y por qué pasa esto? Porque los modelos de inteligencia artificial no son modelos de precisión, son modelos predictivos. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente. Pero el chamullo no es porque la IA sea mentirosa, no tiene la intención de engañar los modelos de inteligencia artificial, sino que, eh, como predice, es su función nomás. Ahí dice, predice, no piensa. La IA, obvio, no es una herramienta que piensa, sino que va prediciendo con coherencia lo que sigue. Y el antídoto, obviamente, de esto es siempre dar más contexto y pedir verificación y verificar las fuentes también en varias eh, otros lados, fuentes de consulta, digamos, no quedarse con la primera, eh, el primer resultado que nos da, digamos. Y esta frase es fundamental. La coherencia no es igual que la verdad. Y aquí les voy a contar un caso que tiene que ver con esta diapositiva, que es lo personal. Cuando yo estaba recién empezando a usar estos modelos de inteligencia artificial, eh, usé ChatGPT para que me asesorara, perdón, legalmente en un recurso que yo quería presentar. Entonces le pedí a ChatGPT, también muy ingenuo de mi parte, y dije, bueno, me voy a ahorrar un abogado, dije yo, pensé, en ese momento dije, ya, bueno, vamos a usar esta herramienta que lo hace todo muy bien, en ese momento. Entonces le pedí, dije, bueno, escríbeme este recurso y asesórame de dónde tengo que presentarlo, por favor, y bla, bla, le di los antecedentes y bueno, el resultado me dice, ya, bueno, este recurso tienes que presentarlo en la fiscalía, digamos, y este es el escrito que tienes que presentar y tienes además, más encima, se jugó con un porcentaje de éxito, me dice, con este recurso tienes un 80% asegurado de éxito, así que no te preocupes, tú preséntalo. Ya, pues, yo leí el recurso, obviamente, y era o sea, era muy bonito, y decía, pero wow, yo quedé así, pero yo me imagino que a muchos les ha pasado lo mismo. El asunto, bueno, cuento corto, que yo presento ese recurso y al día siguiente me meto a la página muy rápidamente, en la página oficial del Ministerio Público, decía que no había sido recepcionado el recurso porque no apelaba a los artículos adecuados, sino que se había inventado algunas cosas. Por lo tanto, mi decepción fue grande y porque tuve todo un día así como imprimiendo y haciendo esta cosa y yo muy confiado además. Dije, bueno, con esto la voy a romper. Y efectivamente, la coherencia del texto era tan buena, pero resultó ser falso. No servía ese. Y eso le ha pasado a varios abogados en el mundo. Aquí hay varios casos muy, muy bullados. Hay un abogado en Nueva York en una causa muy, muy mítica, digamos, que presentó 6 casos inventados por ChatGPT y recibió una multa de $5.000 al ser descubierto de que su escrito estaba con artículos inventados. También llegó a Chile. Esto fue hace muy poquito, hace un par de meses. Dice el Tribunal Civil de Concepción sanciona a abogado por uso de IA en escrito judicial, digamos. Entonces, seguramente el abogado, no, yo no soy abogado, soy periodista, digamos, pero seguramente el abogado le metió ahí a ChatGPT los antecedentes y ni siquiera lo revisó y lo presentó, claro. Y obviamente se dieron cuenta ahí en el juzgado que
que varios de los artículos que se presentaban en el escrito no eran ciertos, digamos. Pero ChatGPT tiene esa habilidad, entre comillas, de inventarte como si, y darle coherencia a un escrito como si fuera verdad, pero no es verdad. Así que ojo con eso, con el chamullo, con las alucinaciones, como le llaman los expertos. Yo le digo simplemente que es una herramienta bastante chamullenta. Este reporte yo lo presento siempre en mis presentaciones. Este es de enero del 2026, que lo hace NewsGuard, digamos, que analiza los modelos más de inteligencia artificial más importantes y revisa qué tan chamullentos o no chamullentos son, digamos, o cuánto son proclives de repetir desinformación, digamos. Y aquí dice que Cloud el que tiene mejor desempeño hoy en día con casi un 0% de chamullo. Perplexity e Inflection, que son dos modelos que el año pasado en las charlas, Perplexity, por ejemplo, estaba muy bajo, tuvo una mejora y está en la tabla baja también. ChatGPT se mantiene en la zona media, o sea, ya es como ya casi eh, eh, su nivel, digamos, de zona media. Y Gemini y Grok se mantienen en un nivel de chamullo alto. Gemini el año pasado estaba en un nivel bajo y esta es la evolución comparada con el informe de agosto del año 2025. Cloud baja del 10% a casi un cero, o sea, hay una mejora sostenida del modelo. ChatGPT se mantiene ahí, mejora levemente, pero se mantiene en la zona media del chamullo o de la alucinación. Y Gemini salta, retrocede significativamente. Por lo tanto, esto nos prenden la alerta de que son fallas estructurales de los modelos y hay que estar atentos todo el día. O sea, puede pasar que sea muy bueno Cloud, pero mañana se ve un bajón importante, como le pasó a Gemini, por ejemplo. Entonces, hay cosas que nos dicen este reporte que son interesantes. Por ejemplo, los modelos cuando empezaron tenían una limitación de tiempo. Todos sabíamos que ellos te respondían, por ejemplo, si tú les preguntabas algo posterior al 2021, ellos te decían, no, mi entrenamiento es hasta el 2021, por lo tanto no te puedo responder esto. Sin embargo, a partir de ya del año 2024-2025, los modelos empezaron a integrar una búsqueda web. Por lo tanto, se eliminó esto de no sé a responder todo, aunque sea mentira. O sea, aumentó el fenómeno del chamullo, digamos. Se genera esta vulnerabilidad ante prompts maliciosos. El problema es sistémico, ojo, no hay que crucificar un modelo como tal, sino que hay un problema que es estructural o sistémico. Los actores de desinformación hoy en día, al igual que lo que pasó con las redes sociales, también están, Pravda, que es este medio de propaganda rusa, por ejemplo, está muy metido en esto de influir en los modelos de lenguaje. Y obviamente la alfabetización es más urgente que nunca porque necesitamos saber, o las personas necesitan saber que estas herramientas también pueden amplificar narrativas manipuladas. Súper importante. Y aquí quiero presentarle una de las cosas que yo he presentado dentro de este libro, de por qué ChatGPT no me pesca, de un método que a mí me ha resultado, uno de los métodos que me ha resultado como para comunicarme mejor con estos modelos. No es para ChatGPT en específico, sino que puede funcionar para cualquiera de los modelos, que es el método RAIN, que le hemos llamado como lluvia en inglés, y que genera esta estructura de prompts que nos puede servir. Hoy día hay muchos, ¿ah? O sea, esto no lo estoy presentando como si fuera la última chupa del mate, pero es una de las herramientas que a mí o de los métodos que me ha servido como más fácil para estructurar mejor mi manera de comunicarme con la inteligencia artificial. Entonces, el RAIN son cuatro informaciones. El rol, es importante posicionar al modelo con un rol específico, y no basta ponerle como experto hoy en día, porque muchos le ponen actúa como experto, no. El experto también es muy genérico, sino que hay que darle el rol específico. En este caso yo pongo este ejemplo siempre que lo usaba en casa de preparar una cazuela. ¿M? Yo no soy muy bueno para la cocina, pero le he pedido, por ejemplo, a ChatGPT que me ayude
a generar este tipo de recetas. Entonces ahí le pongo en el rol, actúa como chef experto en cocina chilena, no como actúa como experto genérico, sino que como experto en cocina chilena. Eso es súper importante. En el tema de la acción, ¿qué necesito que haga exactamente? Eso es también, ser claridad en lo que yo quiero que haga. Entonces aquí le digo, explícame paso a paso cómo preparar una cazuela. Esa es la acción específica. Esto es un ejemplo súper básico, pero para aclarar cada una de las partes del método, digamos. Y esto, el I de información, yo creo que este es el más importante y aquí donde nos caemos todos, digamos, porque somos malos en general para darle contexto. Esto es como las copuchas que cuando nos dicen, bueno, los hombres van a contar una copucha y somos muy poco detallados a entregarle información. Yo creo que esto es fundamental para que el resultado sea mejor, el contexto, ¿ya? Entonces, yo aquí en el contexto le digo, tengo pollo, papas, zapallo, arroz y cebolla. Y ahí a lo mejor, como esto es muy básico, pero dentro de la información yo le puedo decir, y además soy negado para la cocina, no sé nada, por ejemplo. O sea, y también le digo al modelo que se posicione también a la hora de explicarme de una manera mucho más simple. Porque si no le doy esa información, me va a hablar de tú a tú como si yo fuera un chef. Y eso no es así, digamos, soy negado para la cocina. Entonces también es importante entregarle ese tipo de datos. Y el número, que es el último, o el formato, cuántos resultados o variantes quiero que me entregue. Máximo 6 pasos claros y simples. Entonces, aquí esto es como muy para graficar un poco lo que es esto de los prompts genéricos y el prompt con RAIN, digamos. El prompt genérico en general es un telegrama, es una línea y dice, y es lo que le pasaba a mi mamá, hazme un programa para mi clase de economía, o mi mamá que es profesora básica, decía, hazme un programa para mi clase de matemáticas o de castellano, qué sé yo. Entonces, obviamente, el resultado va a ser genérico, pese a que hoy en día los modelos tienen esa mejora, hoy en día te va a dar un resultado más genérico, impersonal y quizás poco útil para lo que tú estás buscando, digamos. Entonces, ¿cómo sería un prompt con este método RAIN, digamos? Si actúa como pedagogo universitario especialista en economía, diseña una clase de 90 minutos sobre inflación para primer año de ingeniería comercial en Chile, incluye actividad práctica y 3 preguntas de reflexión, formato, tablas con tiempo, objetivos y recursos. Entonces ahí ya le estoy dando un detalle mucho mayor, un contexto, o sea, no es para una clase de inflación para niños de quinto año, sino que son de primer año, entonces por lo tanto el lenguaje es diferente, o por ejemplo si fueran de colegio, le pondría decir son para cuarto medio, qué sé yo. Por lo tanto, ahí ya hay una diferencia en el resultado y te vas a sentir mucho y después de esta, obvio, y aquí hay un tema que es súper interesante e importante. Digamos, no quedarse tampoco con el primer prompt. Digamos, siempre hay una conversación. Si uno revisa el resultado y te das cuenta de que finalmente no era tampoco lo que esperabas, tienes que seguir insistiendo, tienes que seguir refinando eso, a lo mejor agregando un poco más de contexto, siendo más específico en cómo es el público. Por ejemplo, si es de primer año de ingeniería decir a lo mejor, bueno, hiciste un diagnóstico a lo mejor en la primera clase y te das cuenta de que vienen con bastantes falencias desde el colegio. Entonces, ponerle eso también, o sea, vienen con bastantes falencias en cuanto a macroeconomía. Por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas ayudan a tener mejores resultados y obviamente tiene que ver también con la claridad o nos ayuda a tener mayor claridad a lo que nosotros pedimos. Y ya como para ir finalizando, como para dejar tiempo para las preguntas, podemos profundizar en esto, digamos, que tiene que ver con el método y todo eso. Yo les puedo mostrar algunas cosas que son bien interesantes. La IA es presente y no futuro como nos hacen pensar, ya está instalada, digamos, y tenemos varias conversaciones pendientes hoy en día como sociedad, digamos. ¿Dónde estamos como país o como Chile, para el público de Chile, digamos, o para el público latinoamericano en general? Hoy en día, bueno, tanto China como Estados Unidos casi en paralelo, el año pasado establecieron o se metieron en el tema de la inteligencia artificial. China, por ejemplo, la pone obligatoria desde el primer curso del colegio, aquí sería primero básico, ya les dice, bueno, ya es obligatorio, hoy en día tienen
por lo menos 8 horas mínimas anuales que tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Mm? O sea, ya ellos lo incorporan. Ya son una inversión tremenda respecto a gasto público para implementar este tipo de inteligencia artificial. Estados Unidos lo mismo, también empiezan a generarse este tema, llevándolo a la educación, llevándolo a los colegios primarios. Y en Chile, si bien nosotros estamos como número uno en índice latinoamericano respecto al uso de inteligencia artificial, estamos impulsando como país este modelo que se llama LATAM GPT, que es el primer modelo de lenguaje creado y que habla latinoamericano, por así decirlo. Hay que decir que la mayoría de estos modelos que nosotros usamos en el día a día, como ChatGPT o Cloud, por ejemplo, están entrenados en otro contexto diferente al nuestro, están en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo. Entonces, este modelo lo que busca es que hablen nuestro idioma, digamos, hablen nuestro lenguaje. ¿M? Y ya está funcionando, se han hecho varias iniciativas. Hay un estudio que se hizo a través de Claro que dice el 86% de los estudiantes ya usan inteligencia artificial para estudiar. ¿M? Sin embargo, tenemos el tema que la formación docente es incipiente, todavía responde más a lo que es el entusiasmo de cada profesor y hay profesores que obviamente también se resisten. Me ha tocado colegas que dicen, bueno, yo no permito usar la inteligencia artificial. Hay servicios públicos que no están dejando usar la inteligencia artificial en sus servicios. Por lo tanto, hay una conversación en nuestro país que está pendiente. La política educativa todavía no sabemos en Chile, digamos. Mientras en otros países que ya son potencias, ya están instalando las competencias en inteligencia artificial. Esta cifra de la UNESCO, solo 11 países tienen currículum de inteligencia artificial aprobado en sus mallas, digamos. La PISA 2029 evaluará ya la alfabetización digital, entonces ya estamos a 3 años de eso y todavía el reloj ya está corriendo y nosotros tenemos que ponernos al día en eso respecto tanto en la universidad como en los colegios, digamos. Por lo tanto, vuelvo a esto, la verdadera ventaja competitiva. ¿Mm? Tenemos que pasar de esto, del usuario promedio, a ser estos power users de inteligencia artificial. Y las preguntas que nos tenemos que hacer en 2026 ya no es la pregunta de si nos va a reemplazar o no. Eso tenemos que dejarlo, yo creo, atrás. Ya está, yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que hay tareas, obviamente, que se pueden suplir con la inteligencia artificial, pero no pueden reemplazar al humano. Porque hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, por ejemplo, la creatividad. Y eso es un tema que yo siempre planteo en mis charlas. Yo creo que la inteligencia artificial no es creativa. La creatividad sigue siendo un valor muy, muy humano. ¿M? Por lo tanto, creo que si seguimos pensando en que nos va a reemplazar la inteligencia artificial, yo creo que estamos dejándole cancha a los que sí van a usarla y hay países que lo están haciendo. Por lo tanto, las preguntas como profesional, y ahí los invito a todos a hacerse estas preguntas. ¿Cómo integro la IA en mi proceso de trabajo sin perder mi criterio? Tampoco se trata de que me reemplace, sino que cómo lo incorporo para hacer más eficiente mi trabajo. En la educación, ¿estamos enseñando la IA a nuestros colegios? Eso yo siempre se lo pregunto a los profesores con los que me toca interactuar. ¿Estamos enseñando IA en los colegios o que estamos esperando que la vida lo haga o que la aprendan solos, digamos? Eso es importante. ¿Qué significa en cuanto a lo más humano, digamos? ¿Qué significa ser creativo hoy en día con la inteligencia artificial? Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial me han permitido desplegar mucho más mi creatividad, por ejemplo. Cosas que antes no podía hacer, hoy día con estos modelos lo puedo hacer. Despliego más mi creatividad. El pensamiento crítico, obviamente, tiene que estar mucho más desarrollado porque obviamente tenemos que mantenernos desconfiados con todo lo que nos pueda entregar, digamos. Ya lo vimos, el tema del chamullo, de las alucinaciones. El tema de la privacidad, que es una preocupación y de repente incluso un freno para muchas personas. ¿Qué datos estoy compartiendo con los modelos y qué riesgos tiene? Digamos, todavía no lo sabemos, pero hay sospechas respecto a eso. Hay filtraciones, están usando nuestros datos para entrenar los modelos efectivamente. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, digamos, ¿va a ser un freno la privacidad para implementar la inteligencia artificial?
el pensamiento estratégico, cómo construye una ventaja competitiva que la IA no pueda reemplazar, obviamente. Ahí yo les daba una pista, yo creo que la creatividad es uno de los puntos, digamos. Hay otras cosas también que puedan surgir a partir de quedarse como ventaja competitiva. Y esto es quizá una de las cosas quizás más complejas, cómo gobernamos una tecnología que avanza más rápido. Ya vimos, avanza más rápido que nuestras leyes, que nuestros parlamentarios, nuestra capacidad de adopción y de ponernos de acuerdo. ¿Cómo la gobernamos? Ya vimos que este es el avance tecnológico más rápido o más veloz de la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo nos planteamos ante esta tecnología que avanza demasiado rápido hoy en día? Así que esta es como la frase que yo siempre uso para terminar las charlas, digamos. La IA no nos va a reemplazar, lo harán quienes aprendan a conversar mejor con ella. Entonces, la pregunta, ¿estás interactuando con sentido hoy en día con la IA o estás buscando en Google con otro nombre o más potenciado, digamos? Así que quiero agradecer, digamos, el espacio. Ha sido una bonita experiencia, digamos, de poder transmitir lo que ha sido este año y medio, ya casi 2 años usando la inteligencia artificial, de conversando con familiares, con amigos, de cómo ellos han ido viviendo esto y obviamente la posibilidad de plasmar esto en un libro, digamos, que tiene como objetivo, digamos, tratar de poner en la mesa un tema que hoy en día siento que es importante para nosotros como sociedad de cómo implementamos la inteligencia artificial en nuestro día a día. Así que agradezco a quienes participaron, dejo el espacio para las preguntas, obviamente, y dejo a Tania también para que pueda hacer las preguntas. Así que muchas gracias. Ah, y aquí está mi contacto, digamos, si tienen consultas, dudas o quieren seguir la conversación, obviamente ahí pueden hacerme llegar las consultas ahí a correo electrónico. Yo feliz de responder, respondo todo lo que ustedes quieran saber. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio, por la interesante exposición y por invitarnos también a reflexionar sobre cómo interactuamos hoy con las tecnologías de la inteligencia artificial y los desafíos que esto plantea. Aquí tenemos una mano levantada. Andrea debe tener una pregunta, así que le voy a permitir hablar para que puedas hacerles tus consultas a Patricio. Ahí. ¿Me escucha ahora? Sí, Sí, se te Andrea, te escucha escucho súper bien. perfecto. Ya. Súper. Oye, gracias Patricio por la clase, espectacular y súper entretenida. Mira, yo te cuento cortito, tengo dos preguntas bien, bien breves. Yo trabajo, soy psicóloga y trabajo mucho con IA, pero yo trabajo en desarrollo de competencias de liderazgo. Tengo dos preguntas. Varias personas me han hablado respecto al trato que uno le da a la IA. Algunos me dicen que da lo mismo que tú le digas, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, ta, ta, ta. Y otros me dicen, no, que hay que tratarla mal, que hay que es como ser súper escueto. Sobre todo, mira, esto no sé si es un mito, me hablan mucho mis hijos que son más jóvenes que yo, obviamente, de la cantidad de agua, dicen ellos, que usan para enfriar los servidores que alimentan la IA. No tengo idea si es mito o no, pero me dice, mamá, hay que hablarle súper escueto. Esa es una pregunta respecto al trato, si vale la pena extenderse o no. Y lo otro es respecto a esto de la confidencialidad. Yo lo que a veces le pongo en los prompts, porque yo le subo datos confidenciales, y le digo, los datos que te estoy compartiendo son estrictamente confidenciales, por lo tanto no lo puedes usar para alimentar la IA ni para compartirlos con otros usuarios. Y me dice, ok, entiendo perfectamente, no sé si eso lo cumple o no. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, Andrea. Sí, mira, respecto al trato, digamos, yo lo que digo siempre en las charlas cuando me lo preguntan, porque me preguntan harto, digamos, yo creo que el comunicarse con una inteligencia artificial es el reflejo de cómo nosotros nos comunicamos en general en el día a día. Si tú tienes personas a cargo o te relacionas con compañeros de trabajo, tú no les llega ahí y les dices, oye, hazme esto, digamos, sino que hay un saludo, hay un buen trato. Entonces, yo siempre les digo, saludar no está de más, digamos, no es algo que sume o reste, digamos, pero sí es un reflejo de cómo nosotros nos comunicamos en general. Entonces, si nosotros nos relacionamos con una guía como
esto es muy humano, no es algo técnico, es algo humano, la comunicación. Si nosotros nos comunicamos bien con un modelo de inteligencia artificial, nos vamos a comunicar bien como si con otras personas también, con nuestros subalternos si que tenemos o compañeros de trabajo, etcétera. Por lo tanto, yo digo que siempre suma comunicarse bien, saludar, dar las gracias porque es un reflejo de cómo somos, digamos. Respecto al gasto, claro, se habla mucho del gasto de agua, pero en realidad el tema hoy en día no es el gasto de agua, sino que es el gasto de energía. Y ese es el tema hoy en día. Hoy día la tecnología del enfriamiento está casi resuelta, pero el gran tema es el gasto de electricidad. Es decir, que estos grandes centros de datos lo que están haciendo es consumir electricidad y están reconfigurando todo lo que es la energía eléctrica de nuestras comunidades, digamos. Entonces puede pasar en algún momento lo que ha visto, o sea, se está conversando catastróficamente, obviamente, siempre, es que de repente, claro, van a consumir tanta energía eléctrica que nuestras ciudades se van a ver afectadas, digamos, porque nuestras generadoras no van a dar abasto a iluminar o dar energía a ciudades y a industrias y a los centros de datos. Más que el agua, que hoy en día el tema está como casi resuelto, el gran debate es el consumo energético, digamos. Pero yo digo, en el fondo, como para cerrar esto, el trato tiene que ver tiene que ser siempre el reflejo de cómo nos comunicamos en general, ¿ya? Entonces, saludar, dar las gracias, yo no creo que sea una resta, sino que siempre va a ser una suma. Respecto a la confidencialidad, claro, los modelos te van a decir siempre, no, yo no lo voy a decir y toda la cosa. Eso es parte de la opacidad, digamos, que lo venimos viendo hace mucho rato, ¿ah? El tema de la opacidad algorítmica, que lo vimos en las redes sociales, porque no sabemos cómo están programados estos algoritmos, las empresas siempre se van a guardar eso, digamos, nunca vamos a saber cuál es a ciencia cierta, cuál es la confidencialidad real, digamos. Entonces, el modelo te va a decir siempre, sí, sí, luego me guardo, no, si no le voy a contar a nadie, pero puede estar sacándote esa información, los exámenes médicos o cualquier información confidencial que pueda estar usando como para el entrenamiento, digamos. Y eso se combate con algunas herramientas. Las herramientas corporativas, sobre todo, tienen mecanismos mucho más claros de cómo mantienen la confidencialidad de ciertos documentos. Los modelos generalistas como ChatGPT, el que usamos día a día, eso no tenemos una claridad de cómo tienen esa confidencialidad. Te van a decir que sí, obviamente, porque es como su misión, están entrenados para eso, pero no lo sabemos a ciencia cierta si están usando o no esa información para entrenar sus modelos. Espero que es un temazo, digamos, son dos temazos, pero espero que haya quedado ahí muy claro en resumen. Sí, muchas gracias, Patricio. Muy Gracias, bien. Andrea. Bueno, no tenemos más preguntas, así que damos por finalizada la masterclass. Les agradecemos a Yo quería todos. terminar, aprovechar, Andrea, o sea, Tania, antes de Dale, Patricio. terminar, perdón, quiero aprovechar de mostrar esta herramienta que a mí me encanta, que es Notebook LM, digamos, que se la recomiendo para evitar el tema de los chamullos, ¿ya? Yo hablaba harto de las alucinaciones, entonces les recomiendo para quienes usen documentos personales o propios, etcétera. Yo uso esta herramienta, a mí me hubiera encantado tenerla para haber estudiado, por ejemplo, para haber estudiado. Entonces, hay una cosa que a mí me encantó, que tiene la posibilidad de, además de hacer mapas mentales, cuestionarios, pero esto de las fichas lo encontré maravilloso, que yo hice unas fichas de mi presentación y la usé para estudiármela, digamos. Entonces, te va haciendo estas tarjetas, te resume el contenido que tú le pones. Entonces, bueno, ¿cuál es la tesis central de la Mastercard respecto a la naturaleza de la inteligencia artificial? Y tú le das vuelta a la tarjeta y te tira la respuesta, digamos. Entonces, es una herramienta súper útil porque te resume y no te inventa, digamos, porque a diferencia de otras herramientas que hoy en día están conectadas a Internet, digamos, se, se centran en lo que es el contenido que tú le compartes, digamos, que son estos contenidos o materiales que están acá. Así que les recomiendo que es una herramienta súper útil para estudiar, para repasar, para interactuar con tus propios documentos y sin tener ese temor de este chamullo digital, digamos. Así que
eso quería mostrarles solamente para hacerles darle un toque de algo práctico, digamos, que pueden usar en el día a día. Así que Tania, muchas gracias. Buenísimo, esa plataforma es súper interesante y súper buena, así que yo también se las recomiendo a todos. Bueno, damos por finalizado entonces. Les agradecemos a todos nuevamente quienes nos acompañaron en esta masterclass por su interés y su participación. Les deseamos una excelente jornada y los dejamos invitados también para próximas actividades. Nuevamente, muchas gracias a ti, Patricio, por esta Gracias masterclass. a todos y todas. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.